mientras estudiaba el pasaje, pensaba que en la Biblia hay ciertos pasajes que nos amonestan, nos exhortan y nos hacen sentir nuestra pecaminosidad. Y qué bueno, porque nosotros somos pecadores y esto es precisamente lo que necesitamos. Sin embargo, hay otros textos como este, que su propósito principal es consolarnos, es alentarnos, y yo espero que el Espíritu Santo lo haga en sus corazones en esta mañana. Y esto es muy importante porque la vida en este mundo caído y maldito por el pecado, la vida está envuelta en problemas y en pruebas. Y la Sagrada Escritura, en lugar de pretender decir que no existen, ¿cierto? Ella enfrenta las dificultades de la vida directamente y nos enseña a hacerlo. Job, por ejemplo, que no fue ajeno al sufrimiento, declaró: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Y Elifaz, uno de los aspirantes a ser consejero de Job, manifestó que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, nace para sufrir. En Jeremías 20:18, el profeta se lamentó diciendo: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? De hecho, el Señor, conociendo que sus seguidores enfrentarían problemas en esta vida, en Juan 16:33, les reiteró esta realidad al decir: en el mundo tendréis aflicción. De la misma manera, Pablo y Bernabé recordaron esto a los creyentes allá en Asia Menor, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero la promesa bendita de las Escrituras para todos nosotros que debemos enfrentar las aflicciones es que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De ahí que Pablo continúa escribiendo y dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, Dios nos consuela porque es misericordioso y piadoso. Y inicialmente Dios consuela a su pueblo concediéndole perdón, salvación y el Espíritu Santo, el cual es el consolador. Pero Dios no solo prometió consolar a los creyentes en el futuro, también prometió hacerlo en las pruebas y dificultades de la vida presente. Así, en el más amado de los salmos, David escribió confiadamente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios también consuela a su pueblo cuando éste clama a él en oración. Y su palabra también es una fuente de consuelo. Por su parte, el Espíritu Santo, el Consolador Divino, también consuela a los cristianos, pues dice en Hechos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en la noche anterior a su muerte, el Señor Jesucristo se dirigió a los 11 discípulos restantes en el aposento alto, porque Judas ya sabe dónde estaba. Aunque la cruz, con su carga de pecados, aunque la separación del Padre era inminente, el enfoque de Jesús no estaba en su situación terrible, ¿cierto? En su lugar se preocupaba por los discípulos cuyo mundo iba a ser sacudido. Ellos ya estaban confundidos, estaban heridos y angustiados por la pérdida inminente de su amado Maestro. Él pronto se iría y ellos llorarían y se lamentarían. Así que Jesús buscaba consolarlos por su partida, debido a su amor perfecto y completo por los discípulos. Por tanto, los primeros 14 versículos de este capítulo establecen el fundamento de este consuelo.
no solo para los discípulos reunidos ahí, sino también para todos los creyentes. Por tanto, aquí está el Señor a punto de abrir las compuertas del cielo y derramar bendiciones que ni siquiera podían entender. Y ahí que le invito a que leamos Juan 14, 1 al 14, que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, esto se titula Consolando Corazones Angustiados y se desprende de escuchar decir que Jesús es el camino al Padre. Así que aquí tenemos las maneras en que el consuelo de Dios viene a sus hijos, para asegurarnos que por medio de Jesucristo y su cruz, no solo tenemos un camino a Dios, sino un hogar con Dios. Y esto, mis hermanos, me recuerda un pasaje interesante que está en el capítulo 28 de Génesis. Una historia que seguramente ustedes ya han leído, donde Jacob tiene cierto cansancio y se acuesta con una piedra como almohada y tiene un sueño, ¿cierto? Allí dice que soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y que los ángeles de Dios subían y descendían a través de ella. Y lo interesante de la historia es que después de que Dios le habla ahí en el sueño a Jacob, Jacob se despierta con gran temor por haber tenido de alguna manera acceso a Dios y haber estado en su presencia. Es decir, Jacob entendió que en ese momento hubo un camino a Dios, una escalera que llegaba a la presencia de Dios. Y lo asombroso es que Jacob no dice: ah, qué bueno, voy a subir la escalera, voy a tocar ahí, voy a llamar y yo voy a poder charlar con Dios. Él no dice eso, ¿verdad? Sino que él inmediatamente supo que no estaba en condiciones para subir esa escalera donde habían estado los ángeles. Lo supo porque Jacob entendió que si se encontraba con Dios, hubiese sido terrible para él, pues da temor estar en la presencia santa de Dios. Y así es. Debe darnos a nosotros también temor. Por eso venimos a la iglesia con temor y con reverencia. Temor pensar en estar en la presencia de Dios por nuestro pecado. Sin embargo, esta no es la única vez que una escalera se menciona en la Escritura, pues en el primer capítulo de Juan, versos 50 y 51, cuando el Señor Jesucristo está hablando de un milagro suyo, Él dice luego: ustedes van a ver milagros aún más extraordinarios.
Ustedes van a ver algo que no podrían imaginar. De aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús dice que Él se hizo hombre, vino al mundo y va a proveer una escalera, les va a dar un camino para llegar a la presencia de Dios. Pero nuevamente, saber que hay un camino, saber que existe esa escalera, no nos dará tanto consuelo en sí, no nos daría tanto consuelo saber simplemente eso. Y a lo que me refiero es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir la escalera y simplemente vamos a decir, hola Dios, soy Ignacio, soy Zaira, soy Karina, aquí estoy, vengo a ti, voy a charlar contigo. Pienso que si lo hiciéramos de esa manera no nos iría muy bien. Así que debe darnos el mismo temor que tuvo Jacob, porque cuán terrible es tener acceso al Dios Santo en nuestro pecado, ya que lo único que merecemos es su ira, lo único que merecemos es el infierno. Por eso es tan importante fijarnos exactamente en las palabras del Señor Jesucristo, ya que Él no nos dice que nos va a proveer cualquier escalera. Jesús lo que está diciendo es que Él va a ser nuestra escalera. Él está diciendo que es nuestra puerta, que Él es nuestro único camino a Dios. Entonces el Señor Jesús promete no solamente darnos el camino para llegar a Dios, sino que también promete prepararnos para consolar nuestros corazones turbados o angustiados. Y lo hace a través de promesas celestiales y poderosas que nos fortalecen y que acabamos de escuchar. De manera que aquí estamos en una porción muy familiar de las Escrituras. Y para quienes no nos han acompañado los domingos anteriores, quizás este sea el contexto que necesita. Nuestro Señor vivió plenamente su vida, son 3 años de ministerio y ahora lo encontramos en la última semana aquí en la tierra. Él será crucificado el viernes por la tarde como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Será exactamente cuando los judíos sacrificaban los corderos en la Pascua de ese viernes. Sin embargo, lo encontramos en esta sección de la historia de la vida de Jesús en el aposento alto, la noche del jueves. Esta es su última noche con sus discípulos. Este es su discurso de despedida. Aquí es donde dirige sus últimas palabras a sus propios hombres, a los apóstoles. Y así ha sido una semana increíble, ¿cierto? Llegó a la ciudad con una entrada triunfal el lunes y lo aclamaron como el Mesías cientos de miles de personas. Pero para el viernes clamarán por su sangre y morirá en la cruz. Y luego, por supuesto, como saben, el domingo resucitará de entre los muertos e iniciará la gran gloriosa historia del Evangelio y la salvación. Pero antes de eso, lo encontramos con sus discípulos y ellos llevan 3 años con él, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos lo aman, creen en él, pero están profundamente confundidos. Su comprensión de lo que debía suceder se ha desvanecido. Sus esperanzas y ambiciones se desmoronan y se desintegran. ¿Por qué? Porque el Señor sigue diciéndoles que se va. De hecho, el relato de esta última noche ocupa los capítulos 13, 14, 15, 16 y también abarca la oración en el capítulo 17. Así, en esta larga velada, la inquietante realidad es que Jesús se va. Entonces, estos serían los primeros en pensar y decir, ¿cierto? Lo hemos dejado todo para seguirlo y ahora Él nos va a abandonar. De manera que Jesús está a punto de partir y su infinito amor por los suyos lo impulsa a consolarlos en su partida, pues su partida fue el tema candente de toda esa noche. Y para aumentar la confusión, la duda, el miedo, la ansiedad y la perturbación, incluso dijo que entre los 12 había un traidor que lo entregaría a sus enemigos. Les dijo que sería arrestado, golpeado y asesinado. Es más, Jesús le declaró a Pedro al final del capítulo 13, quien era su líder,
que lo traicionaría al negarlo 3 veces. Y todo esto contribuyó a la desintegración de sus esperanzas y expectativas mesiánicas, pues todavía estaban en medio de una discusión, ¿cierto?, sobre quién ocuparía el lugar más alto en el reino. Pero Jesús ahora está diciendo, me voy y ustedes por ahora se quedan. De manera que los discípulos están muy conmocionados y su decepción se ve agravada por la fealdad de sus propias actitudes, pues han estado peleando, por prominencia, ¿cierto? Están peleando por eso. Por eso ninguno de ellos estuvo dispuesto a lavarle los pies a los demás, así que el Señor tuvo que hacerlo. Y eso les hizo sentir vergüenza. Entonces, este es un momento muy difícil porque no se suponía que terminaría así o que terminara así. Ellos habían estado vagabundos, itinerantes durante 3 años con la expectativa de que cuando esto finalmente culminara, sería en gloria para el Señor y para ellos. Y claro, no ayudó tampoco para nada el hecho de que el Señor mismo estuviera turbado, preocupado. Ciertamente ellos lo han notado. Sin embargo, nadie le ofrece una palabra de consuelo a Jesús. Nadie se acerca a él para expresarle su amor fiel. Los discípulos más bien parecen completamente indiferentes a lo que él dice que sucederá, pues están absortos en sí mismos, confundidos, asustados y no le muestran verdadero amor. Así que, aunque no le ofrecen consuelo ante la anticipación de lo que sufrirá, él los ama infinitamente y les ofrece un inmenso consuelo. Y esto se refleja en todos estos capítulos. Luego, en la oración final, ruega que el Padre cumpla las promesas para todos, no solo para ellos, sino también para todos los que creeremos en Él a lo largo de la historia. Entonces, hermanos, Él tiene que consolarlos porque ellos no están interesados en consolarlo a Él. Pero ese es el corazón misericordioso, compasivo y amoroso de Dios, que en esta mañana quiere enseñarnos las maneras en que su consuelo viene a nosotros. Y en primer lugar encontramos que el consuelo de Dios viene a nosotros al confiar en la presencia de Cristo. Verso 1. Hermano, para estos discípulos los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, pues sus esperanzas fervientes habían llegado al máximo durante, ¿cuándo? La agitación de esa entrada triunfal, solo para después que se hiciera añicos, ¿cierto? Cuando Jesús anunció públicamente su muerte inminente. Lo fue así porque, al igual que los judíos, los discípulos veían en el Mesías a un rey conquistador. Así el concepto de un Mesías moribundo no cabía en su teología. Los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahora, al parecer, Él los dejaba a ellos. Además, otros sucesos de esa noche se habían sumado a la confusión emocional que sentían los discípulos. Así, cuando Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, Él no les está diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. Ellos ya lo estaban. De modo que Él les estaba diciendo que pararan de hacerlo. La palabra usada allí se traduce como sacudir o agitar, y en sentido figurado se usa para la agitación espiritual o mental severa. Entonces Jesús, aquí plenamente consciente de todo lo que sufriría en pocas horas, sintiendo el peso inminente de cargar con el pecado, siendo abandonado por el Padre, Él puede estar completamente absorto en los temores y en las penas de sus amados apóstoles, como si no fuera Él el que sufría. Y este, creo yo, es el punto más bajo de la humillación ante la cruz. ¿Acaso hay una humillación menor que estar al borde de todo este sufrimiento y ver que nadie lo comprende, que nadie se preocupa por él, que nadie lo consuela por su sufrimiento? Pues si observa a sus amigos más íntimos, no le ofrecen consuelo ni misericordia. Sin embargo, en lugar de ocuparse de lo que le espera, Jesús se consume por completo en el dolor de ellos. Por tanto, es el dolor de los corazones de sus discípulos lo que, por amor, lo impulsa a decirles todo lo que le dice en estos capítulos, tanto a ellos como a nosotros. Y Jesús lo hace porque Él sabe que sus corazones están
llenos de una mezcla de emociones al ver cómo sus esperanzas se desvanecen, al ver cómo todos sus deseos desaparecen con su muerte y su partida, y peor aún, porque no pueden irse con él. Así que están desconcertados, sombríos, desesperados y deprimidos. Ellos simplemente ven que el Señor Jesús no va por el camino que ellos querían. Así la ansiedad, el miedo y la duda los abruma. La idea de que Jesús los abandonara era absolutamente insoportable. Pero Jesús, como el sumo sacerdote misericordioso y fiel, sintió su dolor, sintió su tristeza, sintió la agonía de estar sin él sintió la agonía que ellos sentían de estar sin él y buscó consolarlos. Y esta es una verdad maravillosa. Claramente en el corazón de Jesús había espacio para sentir sus penas. Y cuando él dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. De nuevo vemos que esto ciertamente es una afirmación de deidad. ¿Y cuál es el punto? Bueno, el punto es simplemente este. Les recuerdo, Dios es invisible, ¿verdad? Y si Dios dice que cree, y si usted dice que cree en Dios, usted cree entonces en un Dios invisible, ¿verdad? Usted cree en un Dios que nadie puede ver. Dios es un espíritu y un espíritu es invisible. Y ninguno de ellos había visto jamás a Dios, pero creían en él. En cierto sentido, Jesús afirma que ellos son verdaderos creyentes. Habían sido regenerados por Dios y se habían convertido en creyentes del Dios verdadero. Probablemente creían en el Dios revelado en el Antiguo Testamento desde mucho antes, a quien nunca habían visto. Y los apóstoles, mediante la regeneración e iluminación divinas, ya habían reconocido que Jesús era el que había venido de Dios, que Él era el santo de Dios, ¿cierto? El santo del cielo. Ellos lo vieron, lo oyeron y lo observaron realizar sus milagros y obras. Así que vieron y creyeron. Entonces creían en el Dios invisible y ahora también creen en el Cristo visible. Así que ahora necesitan creer en Cristo cuando ya no esté. ¿Ve? Ese es el punto. Ellos necesitan creer en Jesús del mismo modo que creen en el Dios invisible. Porque su fe en este momento es como la fe de Tomás. Es una fe que necesita ver. Pero como estaba a punto de ser apartado de ellos, Jesús les quiere decir que deben creer plenamente en Él cuando sea invisible. Así que, así como creen en Dios que es invisible, y esto lo entendemos porque Deuteronomio 31:6 dice que Dios es el que está con usted siempre, que Él no lo dejará ni lo desamparará. Entonces, aunque no podemos ver a Dios, aunque Él es invisible, aún así sabemos que Dios está cerca y usted debe creer en Él. Por tanto, ahora ustedes dice el Señor, tendrán que creer en mí, aunque no me vean físicamente. Eso es lo que les está diciendo. Así que tengan plena confianza en mi presencia y en mi poder. Y nosotros no podemos ser como estos discípulos, que en la hora más oscura se desvanecieron. A pesar de que nosotros nunca hemos caminado ni hablado con el Jesús humano, aunque no tuvimos esa experiencia de 3 años, aún así confiamos en el Dios invisible. Y por nuestra parte, confiamos también en el Cristo invisible. Vivimos y nos movemos en el poder del Espíritu Santo invisible. Y en la hora más oscura nos aferramos a nuestra fe y confiamos en Dios, pues sabemos que la presencia de Cristo está con nosotros. Entonces el Señor añadió aquí otro mandamiento y dice que tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer en Jesús.
Y al llamarlos a esperar en Dios, Jesús estaba llamando a sus discípulos a poner su esperanza en Él, porque a pesar de tiempos ocasionales en que estuvieron en idolatría, Israel tenía una herencia de fe y confianza en Dios. Así muchos israelitas creían en Dios a pesar de no haberlo visto nunca. Incluso Moisés, ¿cierto? Se sostuvo como viendo al invisible. Por tanto, los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente presente entre ellos. Entonces, el Señor no llamaba aquí a los discípulos a creer en Él para salvación. Ellos ya lo habían hecho, sino que los llama a tener una confianza continua en Él. ¿Ve? Aunque los discípulos creían de verdad en Jesús, su fe estaba comenzando a tambalearse. Y muy pronto, cuando Él fuera quitado de entre ellos, esa fe alcanzaría el punto más bajo. Sin embargo, Cristo no necesita estar presente, hermanos, le digo esto. Cristo no necesita estar presente de modo visible para que los discípulos recibieran consuelo y fuerza de Él. Por tanto, como cristianos, todos vivimos y nos movemos en la adoración de alguien a quien nunca hemos visto con ojos físicos, ¿verdad? Y Pedro lo entendió. Me encanta lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como escucha, la salvación eterna llega a quienes creen en el Cristo que nunca han visto. Así será para ustedes y para todos los que los siguen. No obstante, Él les sigue hablando de irse y les dice que les conviene que Él se vaya. Pues si no se va, el Consolador no vendrá a ellos, pero si se va, se lo enviará. Ahora ese Consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que me conviene irme, dice Jesús. Escuche esto. Tener al Espíritu Santo en usted todo el tiempo es mejor. Y el Padre sabe lo que es mejor. Y confiamos en Dios. Pues si Dios está con nosotros, si creemos, ¿quién puede estar contra nosotros? Y como Dios siempre está cerca, yo también, dice Jesús, lo estaré. De hecho, estaré más cerca de lo que Dios nunca ha estado. Porque moraré en ustedes en la plenitud del Espíritu Santo, que es Dios. Y el ministerio del Espíritu Santo después de Pentecostés es hacer a los cristianos ¿qué? Conscientes de la presencia consoladora de Cristo. De ahí que más adelante Jesús prometió, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En conclusión, la presencia de Cristo es suficiente para calmar el corazón creyente, sea cual sea la situación desconcertante y problemática en que se encuentre. Como lo indicó John Owen, un puritano piadoso, el sentido de la presencia de Dios en amor es suficiente para reprender toda la ansiedad y el miedo. Y no solo eso, sino para dar en medio de esas cosas consolación y alegría sólidas. Así que la primera manera en que el consuelo de Dios viene al creyente es confiar en la presencia permanente de Cristo. Es confiar en Él, creer en Él. Segundo lugar, el consuelo de Dios viene a nosotros al confiar en la preparación de Cristo. Versos 2 al 3. En lo que está haciendo Cristo. Es confiar en la preparación de Cristo. Ese es otro ofrecimiento acá para consolar a los discípulos. Fue la revelación de que su separación de Él no sería permanente. Pues las palabras de Jesús en estos versos aseguran a los discípulos que les estaba diciendo la verdad. Pues en parte
Él se iba a preparar un lugar para ellos donde se reunirían con Él en su gloria celestial. Pero, ¿qué es la casa de mi Padre? Ahí habla de la casa del Padre. ¿Qué es eso? Bueno, no puede referirse al templo porque ya Él lo ha condenado, pues lo convirtieron en una cueva de ladrones, ¿cierto? Y Jesús ya ha dicho que no quedará piedra sobre piedra, y así fue. Por lo tanto, no habrá morada alguna en ese lugar. De hecho, el templo fue destruido por los romanos unas décadas después. Entonces, ¿de qué habla? Bueno, en Hebreos 9, su autor hace muchas comparaciones entre lo antiguo y lo nuevo. Y aunque muchas veces el templo de Jerusalén se le llama la casa del Padre, este era solo una copia terrenal de la verdadera casa del Padre. Así que cuando nuestro Señor Jesús dice en la casa de mi Padre, no se refiere a la copia, sino al verdadero cielo. Entonces aquí la casa del Padre es otro nombre para cielo, descrito en varias partes como un país, por ejemplo, debido a su amplitud, como una ciudad para enfatizar su gran número de habitantes, como un reino, porque Dios es su rey. También es descrito como el paraíso por su belleza indescriptible y como un lugar de descanso donde los redimidos están libres del conflicto agotador con el pecado, con Satanás y con el sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Cristo. No obstante, las moradas mencionadas por el Señor no deben entenderse como edificios separados, como si el cielo fuera una extensión gigante de casas. Más bien, la descripción se parece más a la de la casa familiar, con habitaciones añadidas para sus hijos y sus familias, como solía ocurrir en Israel, ¿cierto? En términos modernos, las moradas podrían describirse como cuartos en la casa espaciosa del Padre, donde el énfasis está en la intimidad del cielo, de la que habla, por ejemplo, Apocalipsis 21:3, que dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el hecho de que haya muchas de esas moradas quiere decir que habrá espacio para todos los que Dios, en su infinito amor y misericordia, ha escogido para redención. Pero yo puedo simplificarlo un poco diciendo que usted no necesita un mapa del cielo porque solo hay una casa. Esta es una familia y usted va a estar en la casa del Padre. Amén. Una casa con muchísimas habitaciones. Sin embargo, Jesús dijo que pocos son los que encuentran la puerta. Pocos son los que encuentran la puerta. Entonces, ¿para qué se necesitan tantas habitaciones? Podríamos preguntar, ¿cierto? ¿Para qué se necesitan tantas habitaciones? Bueno, estoy convencido de que una gran parte de la gente en el cielo estará compuesta por aquellos que perecieron antes de alcanzar la edad en que pudieran creer o no. Y Dios los reúne en el cielo de todas las naciones de todo planeta. Apocalipsis 21 dice que la capital del cielo, no el cielo, es infinita. Y sin pasar a hacer cálculos, la escritura dice que los nuevos cielos y la tierra nueva son infinitos. Además, el lugar que está preparando el Señor Jesucristo para los creyentes es de una belleza inexpresable y deslumbrante. Su descripción completa usted la puede encontrar allá en Apocalipsis 21. De modo que la promesa del Señor Jesús aquí se refiere específicamente al arrebatamiento de la iglesia, al que hacen mención pasajes como Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Apocalipsis 3, y entendemos que es de esto que habla, porque, mire, la ausencia de cualquier referencia aquí al juicio indica que el Señor no se estaba refiriendo aquí a su segunda venida a la tierra para juzgar y establecer su reino, sino que se refiere al encuentro con los creyentes en el cielo. Más aún, las diferencias entre los dos eventos refuerzan tal verdad. ¿Cuáles dos eventos? Las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo, ya que en la segunda venida
los ángeles reunirán a los elegidos. Pero aquí Jesús dice a los discípulos que Él vendrá personalmente por ellos. Así en la segunda venida los santos regresarán con Cristo cuando Él venga a establecer su reino terrenal. Aquí Él promete regresar por ellos. Entonces es muy diferente lo que ocurre, pero lo que ocurre entre el arrebatamiento y la segunda venida es que la iglesia celebrará la cena de las bodas del Cordero, como habla Apocalipsis 19, donde los creyentes recibirán su recompensa. Así que aquí el Cristo habla de tomarnos, de llevarnos a su presencia en el cielo, lo que se conoce como el rapto. Ahora, cuando escuchamos esa palabra, rapto, para algunos genera cierta controversia en nuestros tiempos y no debe ser algo controversial. ¿Por qué? Porque cada creyente, crea o no en el rapto, es creyente. Cada creyente verdadero, ¿no? Que crea o no en el rapto es creyente. Pero escuchen esto, cada cristiano de una u otra forma cree en el rapto, porque el rapto sencillamente se trata de la resurrección. Se trata de que estando usted muerto o vivo, Cristo va a venir por nosotros o nos va a resucitar. De manera que si alguien niega el rapto, si alguien niega que seremos arrebatados, prácticamente está negando la resurrección. Y según Pablo en 1 Corintios 15, la cuestión no tiene que ver con la verdad del rapto. Ahí, en ese pasaje, pues es innegable. La pregunta más bien sería, ¿cuándo es que va a suceder, cierto? Y entre cristianos hay cierto debate si el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación o después del milenio. Y ahí es donde hay cierta controversia. Pero hoy no tenemos la intención de entrar en esta controversia porque el texto no lo discute. El texto tiene la intención de consolar nuestro corazón y animarnos, no de darnos un calendario de eventos escatológicos. Así el Señor Jesús nos anima, nos consuela con la realidad, con la verdad de que Cristo va a regresar por nosotros y que nos va a resucitar. Y el punto de este texto es innegable, es claro que de manera definitiva, sin lugar a duda, Cristo va a resucitar a cada uno de sus hijos, sin excepción, para que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Sin embargo, la declaración del Señor que sorprende aquí es la segunda que aparece en el verso 2. Y pensamos que Él la dice porque sabe que a sus discípulos les cuesta mucho creer algo. Así que Él les recuerda que solo dice la verdad. Y creo que cuando un creyente muere, inmediatamente entra en la presencia del Señor. Pues tenemos una imagen dramática de eso en Hechos 7 con Esteban, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, es el lugar donde Cristo está y donde recibe personalmente al creyente. Eso es el cielo, en donde todos nos relacionaremos. El cielo es donde todos nos relacionaremos con Él en una relación perfecta. Por tanto, esta es una promesa increíble, es una promesa muy asombrosa, es una promesa que nos consuela saber que Cristo nos está preparando un lugar con Dios y eso es más que fortalecedor. Pues los corazones de los discípulos están turbados, están desconsolados, están desanimados. ¿Y por qué están turbados? Bueno, porque lamentablemente no le creen a Dios, no creen en las promesas de Jesucristo, no creen que Él los está cuidando. Y el Señor Jesús dice, yo no voy a abandonarlos para siempre. Me voy, sí, pero va a ser muy momentáneo. Yo voy a salir, pero luego voy a regresar por ustedes y van a estar conmigo. No se preocupen. Eso es lo que Él está diciendo. Así que esto es un gran consuelo para los discípulos y para nosotros, ¿verdad? Y como no podemos evitar que nuestro corazón sea turbado por las dificultades o los problemas, la pregunta es, ¿qué hace usted en ese momento cuando está turbado? Si observamos lo que hace el Señor Jesucristo, vemos que Él lleva su corazón turbado al Señor en oración, lo lleva. Y luego ministra a los demás, a los suyos.
Sin embargo, nosotros no somos así, ¿cierto? Cuando nosotros estamos turbados, pensamos solamente en nosotros mismos. Pensamos solo en que la gente nos ministre, en que la gente nos atienda. Y nos aislamos en la casa y nos preocupamos, ¿cierto? Nos encerramos. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre vivía confiado en la voluntad de su Padre, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Otra verdad que es obvia aquí es que no es pecaminoso del todo tener un corazón turbado. Lo sabemos porque Cristo está turbado y Cristo es ¿qué? Impecable. Cristo nunca pecó. Y esto demuestra la realidad de que pasamos por situaciones difíciles en esta vida, ¿cierto? Pasamos por circunstancias que no controlamos, que nosotros no controlamos. Circunstancias que turban nuestros corazones. Un familiar que fallece, una esposa que tiene cáncer, un hijo consumido en las drogas. Todo eso nos afecta, solo por nombrar algunas cosas. Todo eso nos turba el corazón. Eso es apenas lógico. Pero aquí otra vez la pregunta es, ¿qué hace usted en su situación? ¿Confía en Dios? ¿Confía en el Señor o se afana y se encierra en su casa y no hace nada? ¿Y no le obedece? Entonces, ser turbado llega a ser pecaminoso, hermanos. Escuche bien esto. Cuando la razón para que usted esté turbado es una falta de fe en la soberanía de Dios. Es estar turbado porque no confía en las promesas de Dios. Eso sí es pecaminoso. Es estar afanado porque no cree que Dios va a proveer para usted. Eso es pecaminoso. Entonces existe una gran diferencia entre la turbación que experimentó el Señor Jesucristo y lo que le sucede a la persona, por ejemplo, que se afana por la comida, la bebida y la vestimenta. Porque si su corazón está turbado por eso, es una falta de fe y entonces está pecando. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué hacemos en esta circunstancia? Bueno, la solución a la turbación que sentimos en este mundo es creer en las promesas de Dios. Eso es lo que nos va a sacar de la turbación. Y por supuesto, esto es muy esperanzador. Por eso los discípulos no quieren perderse en nada. De modo que Jesús les dice lo del versículo 4, lo que nos lleva a ver que el consuelo de Dios viene sobre sus hijos al confiar en la proclamación de Cristo. No solamente en la presencia de Cristo, no solamente en la preparación de Cristo, sino en la proclamación de Cristo que hace versos 4 al 6. Hermanos, en realidad esto sí que es consolación, pues los discípulos en un sentido en ese momento no tenían un espacio en el cielo. Y el Señor Jesucristo les explica y los anima, no solo con la verdad de que van a pasar la eternidad con Él y por eso va a preparar un lugar, un hogar, sino que también lo hace al decirles que Él va a abrir un camino para llegar a ese hogar. Él va a abrir un camino. Pues es obvio, mire, no valdría de mucho tener un hogar en el cielo si usted no puede llegar allá. ¿De qué sirve? Entonces aquí el Señor Jesucristo nos consuela al proclamar la verdad de que Él va a proveernos un camino hacia Dios. Y no sabemos exactamente cuántas veces Jesucristo había explicado esta verdad de que iba al Padre y regresaría, de que tenía que morir pero que se resucitaría al tercer día. Sabemos que fueron muchas veces y Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba Él. Pero el problema es que aunque Cristo lo había explicado tantas veces, los discípulos todavía no lo comprendían porque tenían su entendimiento cegado. En aquel momento sus mentes no lo captaron y parecía que no estaban seguros de nada. Tanto así que Tomás es la evidencia de esto, ¿cierto? Porque Tomás mostró la perplejidad de todos cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y tal vez ellos tenían la información, pero no la capacidad de comprenderla. En este punto ellos entendían que Jesús iba a morir, pero su conocimiento llegaba hasta la muerte, pues no tenían experiencia de primera mano sobre qué había más allá del sepulcro.
Más aún, Jesús les había dicho que esta vez no podía ir con él. Entonces, si no sabían a dónde iba el Señor, ¿cómo podían saber el camino? De manera que la respuesta de Jesús es la sexta declaración en el Evangelio de Juan del yo soy, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, solo Jesús es el camino hacia Dios. Porque solo Él es la verdad sobre Dios. Solo es la verdad sobre Dios. Jesús es la única verdad sobre Dios. Y solo Él posee la vida de Dios. En otras palabras, solo es posible acercarse a Dios mediante su Hijo unigénito. El camino de la salvación es angosto, hermanos, ¿sí? ¿Cierto? Y se entra por una puerta pequeña y estrecha que pocos encuentran, muy pocos se encuentran. Por lo tanto, la creencia posmoderna de que hay muchos caminos a la verdad religiosa es una mentira satánica. F.F. o W.F. Bruce, un teólogo erudito bíblico escocés, escribe, Él, Jesús, refiriéndose a Jesús, Él es, en efecto, el único camino por el cual los hombres y las mujeres pueden llegar al Padre. No hay otro camino. Y si esto parece una exclusión ofensiva, téngase en cuenta que quien hace esta afirmación es la palabra encarnada, es el revelador del Padre. Y si Dios no tiene otra vía de comunicación con la humanidad, aparte de su palabra, la humanidad no tiene otra vía para acercarse a Dios, sino esa misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros para proporcionar tal vía de acercamiento. Solo Jesús revela a Dios. Solo Jesús trae consuelo a nuestras vidas. Y quien rechace su proclamación de la verdad no puede afirmar con legitimidad que conoce a Dios. De ahí que el cristianismo se le llamó el camino, porque los cristianos enseñaron que Jesucristo era el único camino a la salvación, el único camino al cielo. De ahí que el cristianismo se le llamó así, porque los cristianos enseñaron que Jesucristo es el único camino. La cuarta manera en que el consuelo de Dios viene a nosotros es al confiar en la persona de Cristo. Versos 7 al 11. En esta parte, para levantar la fe tambaleante de los discípulos, expresada ya por Tomás, Jesús los devolvió a la verdad de ser el Dios encarnado. Él los devuelve ahí. Les reprendió diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, si los discípulos hubieran entendido completamente quién era Jesús, también habrían conocido al Padre. De manera que la declaración del Señor no era menos que una afirmación de completa deidad e igualdad con el Padre. Él es el camino hacia Dios porque Él es Dios. Jesús no solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado. Y esa verdad es tema constante en el Evangelio de Juan. Y es la línea divisoria entre las perspectivas ciertas y falsas sobre Cristo. Pues muchos a lo largo de la historia han considerado que Jesús solamente es un hombre bueno, que Jesús solamente es un maestro religioso, de moral, un hombre virtuoso y ejemplar, pero eso es imposible. Porque la evidencia muestra de modo concluyente que Cristo esa evidencia concluye que Cristo ni era mentiroso ni estaba loco. Más bien, Él era Dios, tal cual dijo que era. Así la reacción de cada persona ante esta afirmación de Cristo determina su destino eterno. Y para los discípulos fue después, solo después hasta la muerte, después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo,
y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que los discípulos pudieron entender por fin la deidad de Jesús y su relación con el Padre. La respuesta de Jesús entonces silenció a Tomás. Sin embargo, Felipe aún no estaba satisfecho, ¿verdad? Felipe no estaba contento con el conocimiento indirecto de Dios, ni siquiera el dado por Jesús. En su lugar quería una manifestación visible de la presencia del Padre para dar sustento a su fe. Tal vez Felipe pensó que eso bastaría para darles tranquilidad, pero la respuesta del Señor fue una reprensión a Felipe por su fe incrédula y por extensión al resto de los discípulos por su fe tambaleante. Pues a pesar de estar con Jesús por tanto tiempo, los discípulos no entendían completamente la verdad sobre Él y su misión con el Padre, su unión, perdón, con el Padre, esa unión que tiene Jesús con el Padre. Sin embargo, cuando comprendieron que Él y Dios eran y son uno, pudieron confiar en que el mismo cuidado que Jesús les había brindado, la misma provisión que Jesús les había dado y el mismo poder que Él les había mostrado, sería lo que Dios les proveería, porque Jesús y Él son el mismo. Y ahora, en adelante, desde aquí en adelante, hasta el final de su resurrección, entienden que Él es Dios. Por tanto, la fe no solo es el medio, hermanos, para apropiarse de la salvación, también es la esencia misma del sustento para la vida cristiana. Pero la fe cristiana, le digo algo, no es un salto al vacío, no es un salto ciego e irracional. No, la fe no es mística y vaga en sí misma. La fe cristiana se apoya en el fundamento sólido de la evidencia abrumadora. Y Jesús apuntaló la fe decaída de los discípulos, recordándoles primero sus palabras, ¿cierto? Pero la fe no tiene su base solamente en las palabras de Cristo. Por ello también les recordó las obras milagrosas, sin precedentes e innegables que realizó. Así su afirmación de igualdad con Dios no estaba establecida solo por su testimonio personal, también estaba confirmado por la multitud de obras poderosas y sobrenaturales que el Espíritu le permitía realizar en la voluntad del Padre. Y eso es más que consuelo para nosotros, pues podemos confiar en la persona de Cristo porque Él mismo es Dios. Otra manera en la que el consuelo de Dios viene a sus hijos es al confiar en el poder de Cristo. Verso 12. La promesa sorprende para quien cree en Cristo. Es sorprendente esa promesa que dice, para quien cree en Cristo, bueno, las obras que Él hace, quien cree, las hará también y aún mayores hará. Pero ¿qué significa eso? No como hacen por ahí algunos en algunas iglesias. Las obras mayores a las cuales se refería Jesús no eran mayores en poder que las realizadas por Él, sino mayores en alcance. Y en efecto, los discípulos realizarían obras milagrosas como Jesús, ¿cierto? Pero tales milagros físicos no eran lo principal para Jesús, pues los apóstoles no harían milagros más poderosos que Él. ¿Qué puede ser más poderoso que levantar un muerto, que expulsar un demonio, ¿cierto? Que levantar un paralítico, que devolverle la vista a un ciego? No hay. Entonces, cuando el Señor habló a sus seguidores de realizar obras mayores, se refería al alcance del milagro espiritual de la salvación. Jesús nunca predicó fuera de Palestina, pero sus seguidores esparcirían el evangelio por el mundo. Ahí es mayor. De manera que Jesús solo tuvo un alcance limitado con los gentiles, pero los discípulos, particularmente Pedro y Pablo, alcanzaron al mundo gentil con el evangelio. El número de creyentes en Cristo también crecería mucho más por encima de los cientos que
estuvieron con Jesús, que luego se contaron durante su tiempo de vida, de la vida de los discípulos, en miles. Y su poder, el poder de realizar esas obras mayores, estaba disponible solamente porque Jesús iba al Padre. Pues solo entonces enviaría al Espíritu Santo para habitar en los creyentes y darles poder para el ministerio. Así que la promesa de Cristo, hermano, de enviar al Espíritu Santo, ofrecía mayor consolación a los discípulos. Porque aunque Jesús ya no seguiría presente de forma visible entre ellos, el Espíritu Santo les proporcionaría todo el poder necesario para ampliar la obra que el Señor había comenzado. La sexta y última manera en la que el consuelo de Dios viene a nosotros es al confiar en la promesa de Cristo. Está en los últimos dos versos, 13 y 14. Como si la promesa del Señor de enviar el Espíritu Santo para darles poder no fuera suficiente, Jesús les da otra promesa increíble. Durante su tiempo con Él, ellos habían dependido de Jesús, ¿cierto?, para suplir todas sus necesidades. Él les había provisto comida. Y en una ocasión llegó a pagar los impuestos, ¿cierto?, de Pedro. Ahora estaba a punto de dejarlos y ellos habían dejado todo para seguirlo a Él. Ellos lo habían dejado todo. Así que debían estarse preguntando ellos, ¿cierto?, ¿de dónde vendrían sus recursos? ¿De dónde vendrían los recursos para ello? Y anticipando su preocupación, Jesús les prometió que aún después de que se fuera, Él continuaría supliendo las necesidades de los discípulos desde el cielo. Amén. Y al repetirlo dos veces para darle énfasis, el Señor les dio tranquilidad prometiendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él lo repite. Por tanto, la oración es lo que coloca, tiende un puente entre las necesidades de ellos y los recursos abundantes, ilimitados e inagotables del Señor. Es la oración. ¿Ve lo importante que es la oración? Es un puente para acceder a los recursos de Dios. Qué triste cuando no oramos, ¿verdad? Individual y corporativamente. Así el propósito final de la provisión misericordiosa de Cristo, como sucede con todo lo que Dios hace, es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y pedir en el nombre de Jesús no quiere decir lo que algunos piensan. No quiere decir simplemente agregar ahí con frivolidad las palabras en el nombre de Jesús al final de cada oración. Eso no es lo que significa pedir en el nombre de Jesús, porque ellas no son una fórmula mágica. Esas palabras no son mágicas que obliga a Dios a conceder toda solicitud egoísta que las personas hacen. No. Orar en el nombre de Jesús tiene un significado mucho más profundo y serio. Primero, significa hacer peticiones acordes con la voluntad de Dios y los propósitos de su reino. De ahí que Jesús enseñó a sus seguidores a orar en su modelo de oración diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segundo, orar es reconocer la pobreza espiritual, la falta de autosuficiencia y la falta de merecimiento total para recibir algo de Dios con base en los méritos propios. Es acercarse a Dios por los méritos de Jesucristo. Eso es la oración. Y reconocer una dependencia completa en Él para suplir todas las necesidades. Finalmente, orar es expresar un sincero deseo de que Dios reciba la gloria con su respuesta.
Es alinear las peticiones personales con el objetivo supremo del Padre de glorificar al Hijo. Y cuando los creyentes oran de este modo, hermanos, oran de acuerdo al nombre de Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús. Eso es orar de acuerdo a su persona, a la persona de Cristo. Eso es orar de acuerdo a los propósitos de Cristo y a la preeminencia de Cristo. Por eso, al preparar a los discípulos para su partida, el Señor hizo hincapié en su cuidado total por ellos, al preocuparse por consolarlos, aún frente a su propio sufrimiento inminente. Lo hizo dándole razones tangibles y confiables para confiar, basadas en su amor profundo por ellos y por todos los que siguieran en la fe, le siguieran en la fe. Así el mensaje de consuelo y esperanza ofrecido por Cristo es tan aplicable hoy como lo fue en el aposento alto hace 2 milenios. Pues este mundo, hermanos, como les digo, está lleno de falsas esperanzas y todas las fuentes de consuelo y esperanza que encontramos en este mundo no son más que cisternas rotas que no retienen agua, ya que sin la tranquilidad que da el Espíritu Santo sobre la continua presencia de Cristo, sin la confianza en que Él está preparando un lugar en el cielo, sin la convicción en que Él es el único camino a Dios, sin la comprensión de que Él es el Dios encarnado, sin el reconocimiento de su poder sustentador y sin la expectativa cierta de que Él cumplirá sus promesas perfectamente con regularidad y suministro continuo, ellos al final decepcionarían, mientras que Jesús nunca falla. Así que si nos encontramos turbados, hermanos, si nos encontramos en una situación donde pensamos algo así como, si Jesucristo dice que me ama tanto, ¿por qué no está aquí? ¿No? Algunas personas les escuchamos decir eso. ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué no puedo verlo? Bueno, el Señor Jesucristo hoy nos habla al corazón para consolarnos y nos dice que la única razón por la que Él no está ahí es porque está preparándonos un lugar en la casa del Padre y porque está abriendo el camino para que nosotros podamos llegar allá y pasar la eternidad con Él y en la presencia santa del Padre. ¿Y qué consuelo es este, no? ¿Qué ánimo es para todos nosotros este texto? Pues Cristo va a regresar y esperamos un momento con Él en donde vamos a pasar toda la eternidad sin dolor, sin pecados, sin problemas, en una nueva tierra con cuerpos glorificados. Entonces, Jesucristo está diciendo a los discípulos y a nosotros esta mañana, por favor, créanme, la razón por la que me voy es para estar con ustedes para siempre. Y Señor, sé que este es un gran consuelo, es un gran aliento para nosotros que estamos esperando el regreso de Cristo, pues a veces nos encontramos con los corazones muy turbados y no vemos a Cristo. Pero saber que confiando en su presencia, confiando en lo que Él está preparando para nosotros, confiando en lo que Él proclama de su unidad con Dios, confiando en su persona, confiando en su poder y confiando en su promesa de recursos, recibimos todo su consuelo. Y eso nos debe llevar a disponer nuestros corazones porque pronto vamos a estar en una nueva tierra para reinar eternamente con Él.